Muchas gracias, padre. Bueno, yo a él lo conozco hace prácticamente un año. Para mí ha sido una figura muy importante, sobre todo, lo digo con todas sus letras, estar frente a una eminencia, frente a una persona que desde el mundo cristiano tiene una facultad, tiene un permiso y tiene una capacidad que no se les da a todos y que él se ha enfrentado en diversas ocasiones con demonios y con el diablo en persona. Quiero que entiendan el peso de lo que estamos hablando hoy en día y con la tremenda presencia que hoy día contamos. Un tema que para muchos quizás lo consideran de carácter medieval, de superstición, de que algo que no saben bien cómo encajarlo en el siglo XXI, tremendamente tecnologizado, y sin embargo es precisamente por esos vericuetos donde el mal se ha instalado más fuerte que nunca. Mal que mal, los cursos de exorcismo, los seminarios para preparar a curas para que puedan oficiar estas misas especiales han ido en aumento, porque precisamente las posesiones también se han ido cargando sobre el planeta entero. Desde ya, muchas gracias, para nosotros un tremendo honor contar con su presencia, querido padre. Muchas gracias por la presentación tan rimbombante. No, es que no, es proporcional. No puede ser menos, es proporcional. Proporcional. Padre, me gustaría, por favor, si nos explicara en los comienzos, cuando usted se une o elige la corriente cristiana carismática, que es donde la primera vez que usted tiene la posibilidad de entender y ver, ser testigo de estos productos de posesión del espíritu, de entidades demoníacas, malévolas, que logran obligar a hacer actos a las personas o derechamente poseer e instalarse en el cuerpo de cierta gente. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, yo primero que todo quiero darle las gracias por invitarme, pero también vengo para clarificar una serie de conceptos que están muy errados. Ustedes partieron anunciando en el programa con un error también, diciendo que yo era el único sacerdote exorcista autorizado por el Vaticano. Eso no es así. El Vaticano no tiene nada que ver aquí. Cada obispo es autónomo y él es el primer exorcista. Perfecto. Ahora, él puede derivar esta responsabilidad en algún sacerdote que cumpla con ciertos requisitos o que quiera hacerlo, porque esa es la otra también, ¿no? Entonces, insisto, porque varias veces han cometido el mismo error, no solamente ustedes, sino que muchos, y meten al Vaticano aquí. Lo que hay a nivel de Vaticano es una asociación internacional de exorcistas, donde todos los exorcistas del mundo nos encontramos alguna vez para compartir experiencia e información. Perfecto. Sobre lo mismo, me gustaría aclarar eso mismo. Tengo entendido que, según uno entiende, que muchos curas, para poder oficiar un exorcismo, necesitan pedir una autorización y hay otros que están calificados previamente, como usted, que lo puede hacer cuando lo estime conveniente. ¿Cuál es la diferencia? Son las figuras que determina la Iglesia. Por ejemplo, está lo que se hace como decreto, como para designar el ministerio de exorcista. El obispo lo puede hacer con un documento que se guarda en la curia, pero también lo puede hacer verbalmente. Y el sacerdote puede ser nombrado para celebrar el exorcismo en todos los casos. Ya no tiene que consultar al obispo, sino que él forma un equipo y con ese trabaja. Pero los demás tienen que consultar al obispo cada vez que se presenta un caso. Entonces, ad casum, caso a caso. Perfecto. Disculpe, habló que había que cumplir ciertos requisitos, dijo anteriormente. Sí, son los mismos requisitos que se requieren para ser sacerdote en realidad. No es nada especial ni distinto. Nada especial. Tampoco es que usted tenga una capacidad superior al resto. Nada. Cualquier padre podría oficiar un... Sí, si lo quiere y puede y está autorizado, sí, porque el exorcista es el que utiliza el ritual de exorcismo autorizado por la Iglesia. Ahora, ¿de dónde nace su interés? Porque yo entiendo que primero un cura tiene una vocación intrínseca, ¿cierto? Sí. Que es oficiar, digamos, el servicio en representación de Dios, entregar las misas, ¿cierto? Difundir la palabra, llevar a la gente por el buen camino, haciéndolo fácil. Pero acá hay una segunda derivada, que es un tema que yo no sé si todos los curas están dispuestos a meterse en esta área, que es: yo voy a ir a la pelea en caso de que hayan infestaciones demoníacas o derechamente posesiones. ¿Esa decisión cómo nace? ¿Cómo parte esa segunda y más potente y férrea vocación? En mi caso personal, yo no lo busqué. Si me hubiesen preguntado en aquel momento, yo habría dicho que no. Pero las cosas se dieron de tal manera que nos fuimos metiendo en este tema
Y poco a poco llegamos a vernos metidos cada vez más, digamos, y obviamente eso requería respuestas, por lo tanto yo me dediqué a estudiar, a leer, participé en algunos congresos, porque llegaba mucha gente, mucha gente. Por lo tanto, Dios quiso que así fuera. Yo nunca hice el curso de exorcistas en Roma, yo he ido a los congresos, pero no a los cursos previamente. Entonces, hoy día yo creo que hay una necesidad de pastoreo y el sacerdote tiene que estar preparado en todas las áreas, en lo social y también en lo espiritual. Y yo creo que esa parte es la que hemos descuidado como cura, porque nos hemos metido mucho en el tema social, que está bien, Sí, estoy de obvio, acuerdo, o sea, Necesario. pero no podemos dejar lo que mueve nuestra vocación, que es lo espiritual. Por cierto. Entonces, si un sacerdote, por ejemplo, no tiene una vida de oración, no tiene una vida espiritual, no vive contento, se va a transformar en un soltero neurótico, y para eso no hay que hacerse cura. Absolutamente. Claro, entonces el estar vinculado a este ministerio a uno le pone una exigencia mucho más grande, porque le exige ser más humanos en términos de más cercanía, de mayor comprensión, de mayor empatía, de poder comprender el dolor del otro, ponerse en el lugar del otro, porque es una situación difícil cuando la gente llega o van a una parroquia o van a hablar con alguien, ¿no? Lo primero que les dicen antes de escucharlo, está loco, enfermo. Entonces se hace un diagnóstico muy malo, muy malos profesionales, porque un médico, un psicólogo, un psiquiatra necesita ver al paciente, Claro. conversar con él para interiorizarse. Entonces muchas veces puede que hayan sacerdotes que actúan así porque no se dan el tiempo. Entonces tú te tienes que dar el tiempo para escuchar, para conversar, para derivar. Porque aquí hay un tema que hay que dejar claro. Los exorcistas somos más humildes que los psiquiatras, con el perdón de los psiquiatras. Sí, por cierto. Porque nosotros reconocemos nuestra incompetencia, porque hay áreas que no nos competen. Porque pueden haber casos que la persona necesite psicólogo, psiquiatra, neurólogo o endocrinólogo, creo que es la palabra, ¿no? Porque pueden ser otras cosas. De hecho, del 100% de los casos que consultan, por lo menos yo llevo como 4.000 entrevistas, yo te puedo decir que el 95% de los casos tienen que ver con problemas de médicos, ¿no? Y no estrictamente de este tema del exorcismo. Pero hay gente que piensa que está poseída, que le pasa algo. Bueno, hay un problema espiritual del momento en que eso le quita la paz. Pero Ahora, no necesariamente esté poseída la Es el persona. motivo de Claro. fondo. Ahora, sobre lo mismo, cabe suponer que si existe hoy por hoy un desbalance, incluso quizás desde la misma iglesia, donde esto no se habla mucho, en donde está muy por encima lo social, por sobre lo espiritual, es que hay un porcentaje importante de personas que estén sufriendo algún tipo de, en las escalas que corresponden, ¿cierto?, de menor a mayor intensidad, de posesión, y no lo saben simplemente porque este tema ya no se considera, creen que es algo que tiene que ver más con la mitología cristiana que con un hecho práctico real. Yo creo que hay de todo eso, porque, por ejemplo, nosotros tenemos casos de gente que efectivamente estaba poseída. Ajá. Pero yo creo que no se habla porque hay una delicada prudencia de parte de la iglesia hacia el tema, porque si no todo el mundo anda creyendo que está poseído. Porque los medios de comunicación no han ayudado mucho en eso. Recién comentábamos en la entrada de la película El Exorcista, ¿no? Hollywood no nos ha hecho un buen favor, porque Hollywood puso el exorcismo dentro del género del terror. Y el exorcismo en sí, el rito del exorcismo en sí, es un rito maravilloso que tiene que ver con el amor, fundamentalmente. Exacto. No tiene que ver con el terror. Entonces, claro, le interesa vender, interesa el morbo, a los medios de comunicación le interesa saber si la gente da vuelta a la cabeza en 360 grados, ¿no es cierto? Si vomita, si camina por las murallas, etc. Pero disculpe, igual los videos que veíamos al principio son bastante impactantes. O sea, hay una diferencia obviamente con lo que hace Hollywood, pero también hay una pequeña marca donde se podría sentir un poco de terror o susto frente a una situación de este tipo. Yo creo que todos sentimos susto al principio, porque yo también tenía miedo cuando empecé en esta cuestión. Si aquí estamos con cosas, si Lógico. al principio uno se complica porque ¿Se supera? sí, de más. Po. Yo no le tengo miedo al diablo, yo creo que el diablo me tiene miedo a mí. Muy bien. Toma. Me Tengo una gusta. duda respecto a eso.
¿qué característica o habilidad especial tiene que tener un sacerdote que se enfrenta a hacer exorcismos? Porque me imagino que no es cualquier cosa enfrentar el mal, cara a cara, frente a frente. Claro. Creo que no es solamente un tema Al autor del mal. No es solamente un tema de conocimiento, de saber hacerlo, de saber llevar a cabo el ritual, sino que hay otras características que son sumamente importantes y tiene que ver con lo que decía usted del amor. Porque imagino yo que vibrando en ese amor profundo, quizás se puede destruir realmente el mal. No hay otra herramienta. Es el amor el único que puede vencer al demonio, el único. Y el tema del sacerdote, como tú preguntabas, tiene que ver con que el cura viva de una manera normal, que viva contento, que viva en paz, que sea valiente, que esté convencido, que esté convertido realmente, que crea lo que celebra. Que tenga fe profunda. Que tenga fe. A mí, ¿quién me puede discutir que el diablo no existe? Que Dios no existe. Si lo ha visto cara a cara, ¿no? Claro, entonces tú te enfrentas ahí concretamente a la realidad del mal, digamos, ahí presente cuando hay una persona sufriendo por eso, pero también te das cuenta de que Dios está ahí, porque Dios es el que actúa. Si yo soy en ese momento, como decía el padre Tardif, que ya murió, el burro que lleva a Jesús. Mediador, de alguna manera. Nada más, nada O sea, más. Dios actúa como para que se vaya el demonio de ahí, del lugar en el que está. Sí, como... pues si el demonio es criatura y el demonio tiene que obedecer, si el demonio no le queda más que eso, obedecer. Él está sometido en ese momento. Ahora, Disculpe, pero yo creo que hay que ir también a otro aspecto que tiene que ver con el mal presente hoy día en nuestro medio, en nuestra sociedad, que es por donde se abren las puertas para que el demonio actúe en la vida de las personas. Perfecto. Y es el pecado. no le hace el camino, digamos. Exactamente. Ahora, pero yo entiendo, y cómo podría ser de otra manera, padre, que su refugio en la fe es su gran armadura, su coraza. Usted sabe que está representando a las huestes divinas, ¿cierto? Que lo van a cuidar. Pero cabe suponer que también el diablo, perdón por la expresión, lo quiere con papas fritas, porque Evidente. su presencia es un problema para él, porque usted le quita el negocio. Bueno, este programa ¿usted lo busca? este programa en este momento ya es un problema para él. Y va a tener problemas, voy a tener problemas también con él. sí. Exacto, me gustaría que me explicara eso, porque yo siempre he sentido, o es parte de mi creencia también, de que si es que uno por querer ayudar, ahí mismo comienzan a aparecer problemas. Te van a decir, pero ¿por qué? Si quiero ayudar. Bueno, y entiendo que del otro lado empiezan a hacerte la vida a cuadritos, porque se dan cuenta que el oficio que puede ayudar uno, simplemente por llevar este tema en televisión, coloca e instala una serie de problemas para aquellos que tienen, que buscan el mal. Secta satánica, desde lo más humano hasta lo más infernal. Entonces, a uno lo buscan entonces, es lo que entiendo, ¿no? O sea, comienzan a hacerle problemas para que uno no progrese en estos temas. Pero cuando uno se mete en este tema y trabaja la vida espiritual, ya reconoce la acción del mal. Yo trabajo en ambientes súper adversos. Yo no trabajo en una parroquia donde las cosas son fáciles. Bueno, usted la conoce. Sí. Una parroquia con muchos problemas sociales, mucha violencia, droga, muerte, etcétera. Y además trabajo en la cárcel. Yo soy capellán de la cárcel hace 25 años, Sí. donde la cárcel tampoco es un nido de ángeles, Sí. ¿no? Y donde hay muchos problemas. De hecho, yo en este momento hay muchos chiquillos que están viendo, así que aprovecho de mandarles un saludo a los Seguramente. chiquillos allá. Padre, me gustaría preguntarle y quedarme un poco con sus palabras porque la verdad me causó mucha intriga. ¿A qué se refiere con que, por ejemplo, estar acá conversándolo con nosotros, en vivo, por supuesto que estamos para toda la gente, también va a tener cierto tipo de problema? ¿En qué se manifiesta eso repercusión. desde el lado, desde el mal? A ver si podemos entenderlo, aterrizarlo un poco. A ver, el diablo tiene la facultad de vejar, ¿ya? Pero molestar desde afuera. Dios le da el permiso para eso. Pero nada más que eso, que de repente un mal rato, una llamada de atención, un comentario adverso. Yo sé que hay gente que no cree definitivamente, ¿no? Claro. Pero yo los invito a que vayan un día a conversar y ahí vemos, ahí nos vemos las caras, ¿no? Claro. Pero el tema es que el demonio igual perturba. Entonces uno tiene que estar muy atento a sus necesidades, a sus debilidades, y tiene que estar muy consciente de sí mismo. ¿Eso significa que el demonio está presente todos los días?
constantemente, por ejemplo, en su vida o en la vida de todos nosotros? San Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, resistirle firme en la fe. Él está presente siempre, porque él no es omnipotente ni omnisciente, pero está presente porque lo que quiere es llevarnos para el lado de Él, pues sacarnos de Dios, pero no para hacernos felices, sino que para destruirnos la vida, porque las personas que han entrado en pactos con el demonio, las personas que han entrado por los caminos del demonio, uno ve que no son felices. Porque el demonio no te puede dar lo que no tiene. El demonio es lo contrario, es oscuridad, es sufrimiento, es ambigüedad, es confusión.